Hoy, en Desde la Sombra, el mormonismo empezó con una escritura que era una burla. Se extendió a través de la masacre de Mountain Meadows de hombres, mujeres y niños por milicianos mormón. Se expandió con el control por parte de los mormones y de la inteligencia de los Estados Unidos, del imperio Howard Hughes, y siguió su camino particular con la participación de los mormones en el escándalo Watergate antes de culminar en la lucha por la presidencia de los Estados Unidos de Mitt Romney. Hoy en día, el mayor crecimiento del mormonismo se encuentra fuera de los Estados Unidos, en América Latina. Es una religión estadounidense con un alcance global y una agenda global. Se compite con otra religión americana, la cienciología, en su ambición y codicia, utilizando los rituales ocultos, invocación de espíritus y los ritos extraños de iniciación. Una religión que utiliza algunos de los aspectos más secretos y arcanos de la magia ritual. El mormonismo afirma que cada mormón eventualmente se convertirá en un dios con su propio planeta. El mormonismo que indica que hay 3 dioses presentes en la creación. El mormonismo que dice que es imprescindible bautizar a los muertos con el fin de convertirles en los mormones y en el más allá. Incluso los judíos que murieron en el Holocausto. Este es el mormonismo que Mitt Romney quiere que olvidemos. ¿Por qué la historia del mormonismo es tan importante para la comprensión de la candidatura de Mitt Romney para presidente? ¿Qué hay en el fondo del mormonismo que, si la gente lo supiera, provocaría un profundo malestar en el cristianismo tradicional? Eso y muchísimo más hoy en Desde la Sombra, pero primero salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre los mormones. Pues no lo puedo decir porque no estudié la historia. Por procedencia americana, me parece. No, solo sé que es una secta religiosa, pero no sé si es buena ni mala. Que los mormones es una secta. Como un tipo de religión, ¿no? O algo así, ¿no? Que tiene muchas mujeres. Cristiana. Cristiano, ¿no? Como es con Clinton, pues debe ser cristiano. Budista. De América, Estados Unidos, algún sitio de esos. En la historia la estudié cuando era chaval y ya se me ha olvidado. De Rumanía son, ¿no? A Norteamérica. Entra por los republicanos, pero no tengo ni idea. No, partidario de Obama. Yo partidario democracia, no república. Hoy en Desde la Sombra tenemos a Peter Levenda, un experto en conocimiento arcano, una persona que durante más de 40 años ha investigado algunos de los hechos más insólitos del planeta Tierra. Peter, bienvenido a Desde la Sombra. Empezamos. ¿Cuáles son los orígenes del mormonismo? Los orígenes del mormonismo tienen sus raíces en la magia ceremonial europea. Era el arte o la ciencia de entrar en contacto con fuerzas espirituales mediante rituales. Ángeles, demonios, este tipo de cosas. Joseph Smith tomó los rituales de unos libros muy populares en su época y, siendo adolescente, trató de utilizar estos rituales para encontrar un tesoro enterrado. Según lo que cuenta, él descubrió las planchas de oro en las que estaba escrito el Libro de Mormón. Durante un ritual de este tipo, se le apareció un ángel y le enseñó las planchas, y al cabo de 2 años logró desentrañar su sentido, devolverlas a su lugar y transcribirlas a lo que hoy conocemos como el Libro de Mormón. De modo que el mormonismo empezó con la magia ritual, es decir, el ocultismo. Con amuletos y talismanes, pentáculos, espadas y alfabetos extraños, Smith salió del ambiente brumoso de magia continental europea, entró
y la creación de la religión por excelencia nacido en los Estados Unidos. Una religión que une los cabos sueltos de la arqueología americana, cábala cristiana, la masonería y las viejas historias de la Biblia, tejiendo una colcha de retazos de paranoia milenarista, magia pseudo-egipcia y los rituales masónicos. Y esta es la religión que Mitt Romney, candidato presidencial por el Partido Republicano, llama suya propia. Peter, ¿qué poder tienen los mormones a nivel político en el día de hoy? Los mormones son muy poderosos en política, evidentemente. Ahora tenemos un candidato a presidente de los Estados Unidos que es mormón. De hecho, varios mormones han sido candidatos a la presidencia y el primero que se presentó a las elecciones fue el propio Joseph Smith, el fundador del mormonismo. Se presentó a las elecciones presidenciales de 1844. Pero al margen de esto, en el siglo XX en concreto, los mormones han estado muy activos en la política, sobre todo a favor de las políticas de derecha o conservadoras. Se sabe que son fuertemente anticomunistas. Muchos miembros del FBI son mormones o tienen contactos con mormones. O bien los mormones suelen contratar a exagentes del FBI para su seguridad personal. En Salt Lake City tienen una oficina de seguridad cuyo personal viene mayoritariamente de los organismos de espionaje. Son gente que no bebe ni fuma, o ni siquiera bebe café o té. Tienen que llevar una vida irreprochable, según la doctrina mormona. Esta es gente muy fiable para emplear como tropas de choque, agentes de espionaje o para confiarles los más ocultos secretos. Atención a las coincidencias. En el año 2012 tenemos un candidato mormón para presidente de Estados Unidos, el republicano Mitt Romney. Pero el primer candidato mormón para presidente de Estados Unidos fue el fundador del mormonismo Joseph Smith Jr., que se postuló para presidente en los meses previos a su asesinato. En el año 2012 tenemos el ex jefe de una empresa de inversión como candidato a presidente de Estados Unidos, Mitt Romney. Pero el primer líder mormón con una historia de cuestionables operaciones financieras fue el fundador del mormonismo Joseph Smith Jr., quien creó su propio banco y su propia moneda, ambos respaldados por el fraude, la falsificación y el engaño. Y hablando del fraude, Peter, ¿qué poder ejercen los mormones a nivel económico? En los años 1980 y 1990, a Salt Lake City, cuartel general del mormonismo, se la conocía como la capital del sistema Ponzi o piramidal de Estados Unidos. Son poderosos económicamente porque se centran en la economía. Joseph Smith inició su religión buscando un tesoro enterrado, es decir, buscando el dinero ajeno. Y esto es algo que siguió haciendo durante toda su vida. Fundó su propio banco y sus propias oportunidades de inversión. Un comentarista llegó a decir que si Joseph Smith estuviera vivo hoy en día, sería el principal comprador de compra apalancada de Wall Street. Se han centrado en el dinero porque en el corazón del mormonismo se halla la idea de la transformación, de convertir el plomo en oro en términos del antiguo concepto alquímico. Esta es la base del mormonismo, y es en lo que creía Joseph Smith, así como Brigham Young, el fundador de Salt Lake City. Son gente que considera que el dinero es muy fundamental para la creación de una poderosa organización religiosa. Así que han sido muy tenaces a la hora de conseguir dinero y de crear diferentes formas de dinero, como el sistema Ponzi y las demás prácticas fraudulentas por las que Salt Lake City era famoso en los años 80 y 90. Bush afirmaba que Dios le hablaba. ¿Los mormones también comparten estas creencias? Y si es así, ¿cómo
seguros deberíamos sentirnos como ciudadanos del planeta, sabiendo que el próximo presidente podría ser un mormón? Es peor que eso. Criticamos, por ejemplo, al expresidente George W. Bush y a John Kerry cuando se enfrentaron como candidatos, porque ambos eran miembros de Skull and Bones, una sociedad secreta, y no quisieron hablar de ella. Pero en el corazón del mormonismo hay una ceremonia de iniciación masónica llamada Ceremonia de la Donación al Templo. Todo mormón maduro debe pasar por esta ceremonia al menos una vez en la vida, si no muchas veces. Es fundamentalmente una iniciación masónica. Te dan contraseñas secretas, apretones de manos secretos y básicamente te conviertes en un masón neófito. No pueden hablar de lo que ocurre durante la ceremonia de donación al templo. Se les enseña una visión distinta de cómo se creó el mundo y el cosmos. También les dan muchas otras instrucciones extrañas y secretas. Se espera de ellos que guarden el secreto y así juran hacerlo, igual que los masones. Así que todo mormón es fundamentalmente un miembro de una sociedad secreta. Quieren que creamos que todo eso es lo mismo que el cristianismo general. Pero yo creo, y así lo demostré en mi libro, que en mi opinión, eso no es cristianismo general, lo que no quiere decir que esté mal. Pero para tener a uno de ellos de presidente, necesitamos saber más. Mitt Romney dijo que hablaría sobre sus acciones, no sobre sus creencias. Pero yo creo que debería ser al revés. Creo que necesitamos saber cuál es su sistema de creencias. ¿Cree en la poligamía? Sus antepasados, por ejemplo, eran polígamos. Sus abuelos creían en el matrimonio múltiple. ¿Sigue esto formando parte de su sistema de creencias? Romney cree en las afirmaciones de los libros de que los enemigos del mormonismo deben morir de manera que su sangre fluya. Cree también que se convertirá en Dios después de morir, o que él y su mujer seguirán eternamente unidos en otro planeta, de otro cielo. ¿Qué creencias son estas? ¿Y cómo afectarán a sus decisiones como presidente de Estados Unidos? Paul Ryan, en el último debate, dijo que él era católico romano y que eso influía en toda su vida, incluyendo su vida política. ¿Es así también para Romney? ¿Sus creencias como mormón también influyen en su vida política? Peter, ¿qué relación existe entre la CIA y los mormones? ¿Y de qué manera esa relación podría afectar e influenciar la política exterior de Estados Unidos? Los mormones y las organizaciones estadounidenses de espionaje tienen una relación muy íntima, por lo menos desde la Guerra Fría. Es decir, nos remontamos a los años 40 y 50, cuando se dio una asociación muy estrecha entre los servicios de espionaje y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como con las instituciones de defensa. El imperio de Howard Hughes sería solo un ejemplo. Así que hay una alianza muy estrecha entre el mormonismo y los elementos belicistas militares e industriales conservadores de los Estados Unidos. Esto es algo muy importante que debemos comprender. ¿Hay alguna relación religiosa? ¿Es la guerra solo un acomodo organizativo entre estos dos grupos o existe un sistema de creencias compartidas?
Está claro que los mormones dan una imagen muy conservadora y estricta, que a los organismos militares y de espionaje les gusta adoptar. Pero, ¿hay algo más? ¿Qué hay de la idea de que los seres humanos pueden convertirse en algo parecido a un dios? Y de la idea de que lo que hace un mormón puede parecer en contra del cristianismo general, pero que en realidad es correcto. Que puede seguir siendo algo perdonable o incluso aceptable o digno de alabanza. ¿Son estos sistemas religiosos algo que debemos esperarnos de los mormones más poderosos de los círculos políticos? Son preguntas que no tendrán respuesta porque los mormones en general se niegan a debatir estos detalles de su religión. E insisto en que ellos se niegan a debatir. Una de las principales empresas de relaciones públicas de los Estados Unidos se llama Robert Mullen. Una mega empresa que trabajó de forma casi exclusiva para el multimillonario Howard Hughes. Y la dirigían los mormones. Mullen era una fachada de la CIA desde su fundación en 1959. Muchos de los mismos personajes que formaron parte de Robert Mullen también trabajaron directamente para la CIA y se vieron involucrados en el asunto de Watergate. Y Howard Hunt, Gordon Liddy, James McCord. El papel de Robert Mullen era desviar la atención de la CIA en operaciones encubiertas. Fíjense, por favor, que los líderes de la iglesia mormona dijeron en un momento dado que no se podía ser demócrata y mormón al mismo tiempo, que las dos cosas no pegaban juntas. Watergate solo fue uno de los medios para lograr ese objetivo: salvar al presidente Nixon, sea como sea, y utilizando cualquier medio necesario para lograr su fin. Y en definitiva, todo esto se resumía en un punto de vista sobre el mundo. El Partido Republicano es el bien y el Partido Demócrata es el mal. La masonería es una sociedad secreta. Tuvimos Bush y Skull and Bones, antes a George Washington, que era masón. Discípulos de Cristo habían dado a los Estados Unidos 3 presidentes. ¿Qué nos dice todo eso acerca del estado de las cosas en la política estadounidense? Fundamentalmente es un aviso para todos nosotros de que no aceptamos sin más las actitudes superficiales. Tenemos que mirar por detrás del telón. Tenemos que ver exactamente en qué creen estas personas, por qué hacen lo que hacen, por qué entran en las sociedades secretas, por qué colaboran en secreto y qué es lo que pasa de verdad. Son cosas que deberíamos saber. Durante la presidencia de Bush hubo miembros de Skull and Bones en cargos de poder en las organizaciones de espionaje y militares. Y Skull and Bones es fundamentalmente una logia. De modo que necesitamos saber en qué creen realmente estas personas. No se trata solo de una cofradía universitaria más, porque no quieren hablar de su pertenencia a estos grupos ni siquiera hoy en día, de modo que se niegan a revelar sus secretos. Necesitamos saber de qué va todo eso. Masones, Skull and Bones, todo tipo de sociedades secretas y organizaciones secretas. ¿Por qué estas personas están deseando entrar en ellas y formar parte de ellas? ¿Y nos ocultan algo porque no confían en nosotros? ¿No creen que seamos lo bastante inteligentes para comprender lo que ellos discuten a puerta cerrada? ¿O porque tienen secretos que necesitan ocultar? Todo esto es posible, pero nosotros estamos al otro lado del telón. Estamos especulando. Lo que hace falta es estudiarlas más y una mayor infiltración en estas organizaciones, de manera que sepamos qué es lo que hacen. Ocultistas, sectas, magia ritual. Estas son las personas que dirigen el país. Discípulos de Cristo, una secta milenarista, han dado a los Estados Unidos
3 presidentes: James Garfield, Lyndon Johnson y Ronald Reagan. Tal vez por eso Reagan se sentía tan cómodo con el lenguaje bíblico sobre el fin de los tiempos. Bush se agarraba a las creencias profundamente apocalípticas. Lo mismo ocurre con los mormones. Ellos creen que la segunda venida de Cristo es inminente y que los acontecimientos del mundo estaban apuntando hacia el colapso de la civilización y el rapto posterior. Es por eso que Romney está deseando una confrontación con Rusia, una confrontación nuclear, tal vez, para satisfacción de sus creencias en el Apocalipsis. El presidente Romney, que llevó el mundo a su extensión y que trajo Jesucristo a la tierra. Amén. Peter, ¿cómo explicas que los mejores y más brillantes de la política de Estados Unidos, los guardianes de los secretos de la nación, se encuentran vagando por el laberinto de los cultos, las conspiraciones, la magia ceremonial, la cábala y el satanismo? Porque el poder no es algo que se discuta fácilmente o que se describa mediante principios científicos. El poder es algo visceral. Creo que estas personas se sienten atraídas por el concepto del poder en sí mismo. El poder es algo que ha sido venerado desde hace miles de años. He escrito en mis libros acerca del yoga tántrico, sobre el tantrismo y sobre el ocultismo, y la relación entre el poder y la sexualidad es muy fuerte, como sabemos. Está la idea de que la creación del universo fue un acto de poder, una especie de acto sexual. Creo que los políticos en concreto se sienten muy atraídos por esa idea. En cuanto prueban el poder, quieren tener más. Quieren ver cómo funciona, cómo se mueve, por qué canales opera, porque el poder es realmente lo que persiguen. Nos engañamos cuando pensamos que el dinero es el motivo último de estas personas. No lo es. Yo creo que es el poder en sí mismo, que la gran atracción es el poder. Peter, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Nos hacemos quizás la pregunta más importante a la que se enfrentan los votantes estadounidenses hoy. ¿Es mejor tener un verdadero mormón como presidente o un falso mormón como presidente? ¿Un fanático religioso o un hipócrita religioso? ¿Queremos que Mitt Romney creyera verdaderamente en su religión, o queremos que nos diga que es un mormón, sin creer en su religión, con el objetivo solamente de ganar votos? ¿Cuál de los dos Romneys es el verdadero? ¿Un creyente en la divinización humana, en la poligamía, el bautismo de los muertos y las iniciaciones secretas en el templo? Un Romney que no tiene estas creencias y que cínicamente profesa creer para llegar a ser presidente de los Estados Unidos. El mundo siempre ha sido así. Siempre ha estado dirigido por personas supersticiosas, religiosas, temorosas, paranoicas, feas, odiosas, asesinas. Esto no es nada nuevo, pero en el momento concreto dimos un paso hacia adelante. Abrimos la caja de Pandora
y la caja negra de la conciencia humana. Abrimos la tapa y hurgamos en su interior y liberamos monstruos en la tierra. Monstruos que se alimentan de carne humana y que beben el néctar de las almas humanas. El lema de la CIA es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En cualquier caso, no hay verdad alguna en un slogan vacío. Tan solo la decadencia del poder. Yo soy Daniel Stulin. Gracias otra vez por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.